a empezar con los brazos. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Ok, ahora cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento en cada punto. Y marcamos nuestro primer punto. Listo. Luego de las filas 3 a la 4 vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces hacemos la fila 3, nos tienen que quedar 12 puntos al final. Bueno, luego de terminar la cuarta fila, lo que vamos a hacer ahora es un punto puff en el primer punto de la quinta fila. Para eso lo que vamos a hacer es comenzar con tomando una hebra como si fuéramos a hacer un punto alto. Lo pasamos por aquí y luego vamos a pasar la cuerda, pero no vamos a hacer nada más. Bueno, la lana, perdón. Así, luego vamos a volver a coger más lana, vamos a pasarla de nuevo y listo. Y lo vamos a hacer 2 veces más y una última vez. Listo. Y ahora sí vamos a pasar esta lana que estamos tomando a través de los 9 puntos, ¿ok? Esta parte tal vez se haga un poco difícil si no están usando una lana muy gruesa, pero bueno, tienen que lograrlo. Ahí, ¿ven? Ya se logró. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Y por último vamos a hacer una disminución.
Listo, y aquí es donde comenzaba nuestro punto puff, ¿ven? Ok, ahora para la fila número 6 vamos a repetir 3 puntos bajos y luego una disminución. Y eso lo vamos a repetir 2 veces. Ok, ahora vamos a hacer, como después de esta fila os tienen que quedar 8 puntos bajos, vamos a hacer nuestros 8 puntos bajos. Ahora vamos a marcar. Listo, para la siguiente fila, que es la fila número 8, vamos a realizar 5 puntos bajos. Bueno, aquí ya está realizada la fila número 15, que era un punto bajo en cada punto. Y ahora vamos a hacer la fila número 16, que simplemente es hacer 2 puntos bajos, una disminución y eso repetirlo 3 veces. Después de acabar esta fila vamos a hacer un punto en cada punto, manteniendo nuestros 9 puntos. Ok, esta fila que ya está realizada, el patrón a seguir simplemente son 2 puntos bajos y un aumento, y eso lo vamos a repetir 3 veces hasta tener 12 puntos. Esa fue la fila número 18. Ahora para la fila número 19 vamos, bueno, desde la 19 hasta la 26 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, manteniendo nuestros 12 puntos. Ok, y bueno, ya volvemos. Aquí ya está realizada la fila, desde la fila 19 hasta la fila 30. Entonces ahora lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos. Listo. Entonces esto nos tiene que quedar justo en el centro de lo que luego va a ser
la axila, ¿ok? Entonces ahí queda justo en el medio y este va a ser nuestro brazo derecho. Así, de esta manera, aquí iría el cuerpo. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. Y no es necesario que dejen una cola muy larga. Y listo. Ahora para el brazo derecho vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, aquí yo ya tengo hecho mi brazo, el que va a ser el brazo izquierdo. Ok, entonces aquí la única diferencia con el otro brazo es que aquí yo ya tengo hecho hasta la fila número 30. Lo único que tenemos que hacer es una fila más. Aquí solamente tenemos que hacer una fila más de un punto bajo en cada punto. Y luego solamente vamos a hacer 4 puntos bajos. Y luego cortamos la lana. Y listo. Y no es necesario que dejen una tira muy larga, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos para hacer las piernas. Bueno, para las piernas, primero vamos a comenzar haciendo 7 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego, empezando desde la segunda cadena, desde el gancho, vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos. Luego en la última cadena, vamos a realizar 4 puntos bajos en esta cadena. Vamos a continuar del otro lado de la cadena haciendo 4 puntos bajos. Por último vamos a hacer un aumento. Listo, ahora para la siguiente fila vamos a comenzar haciendo 2 aumentos.
Ok, ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 4 aumentos. Ahora realizamos 4 puntos bajos. Y terminamos con 2 aumentos. Listo. Para la fila número 3, lo que vamos a realizar es solamente por la hebra de atrás. Vamos a realizar 24 puntos bajos, que es lo que deberíamos de tener aquí. Entonces, empezamos por la hebra, solo la hebra de atrás, así de esta manera. Listo. Para la fila número 4 vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora sí, normal, con las 2 hebras. Ahora vamos a realizar una disminución. Ahora hacemos un punto bajo, nuevamente una disminución, ahora hacemos 9 puntos bajos, ahora para la fila número 5 vamos a empezar con 9 que tenga forma de una suela. Yo puse un cartón igualito a este
ya lo puse aquí adentro. Es solamente para que dé la forma del pie. No necesita ser perfecto, pero sí es bueno que sea de esos cartones gruesos que sirven para empaquetar cosas. Listo. Para la fila número 8, que es a la que vamos en este momento, vamos a hacer una disminución y un punto bajo. Entonces empezamos con una disminución, okay. Vamos a realizar 2 disminuciones y luego un punto bajo. Ahora hacemos 2 disminuciones más. Y vamos a terminar con 2 puntos bajos. Listo. Para la fila número 9, lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto y volvemos. A ver chicos, aquí yo ya le he puesto un alambre al piecito, le he rellenado un poco. El alambre tiene que estar así doblado de esta manera. Yo le puse cinta para que no haya ningún accidente con puntas o que se salga o que se vaya a dañar la tela, ¿ok? Ok, para la fila número 10 vamos a realizar 7 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento y luego un punto bajo. Ok, no se olviden de ir rellenando el piecito. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento y 7 puntos bajos. En la número 12 vamos a realizar 9 puntos bajos, un aumento y luego un punto bajo.
Para la fila número 13 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento y 8 puntos bajos. Para la fila número 14 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, manteniendo 13 puntos bajos. Para la fila número 15 vamos a realizar un punto bajo, un aumento y 11 puntos bajos. Bueno, aquí yo ya hice desde la fila 16 hasta la fila 25. Les tiene que quedar algo así, entonces continuamos. A ver, entonces en la fila número 26 vamos a hacer un punto bajo. Vamos a realizar 2 disminuciones. Y vamos a finalizar con 9 puntos bajos. En la fila número 27 vamos a realizar un punto bajo, una disminución y luego 9 puntos bajos. Para la fila número 28 vamos a realizar una disminución, 4 puntos bajos, 2 aumentos y 3 puntos bajos.
Para la siguiente fila vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y luego 3 puntos bajos. En la siguiente fila vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento y luego 10 puntos bajos. En la siguiente fila vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Para la siguiente fila vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento y 10 puntos bajos. En la siguiente fila vamos a realizar un punto bajo en cada punto manteniendo nuestros 15 puntos. Para la siguiente fila vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento y luego 10 puntos bajos.
la siguiente fila vamos a realizar un punto bajo en cada punto y mantenemos los 16 puntos bajos. Para la siguiente fila vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento y 10 puntos bajos. Bueno, así es como les tiene que quedar la pierna, hecha un punto bajo en cada punto, desde la fila 39 hasta la 42, ¿ok? Van a hacer otra igual. Aquí ya lo único que tenemos que hacer en esta pierna de aquí, vamos a hacer un punto deslizado y no necesitamos dejar una tira larga, podemos hacerla muy cortita y aquí ya solamente hacemos un punto deslizado y terminamos esta piernita. Y no se olviden de ir rellenando para que quede bien la forma de la pierna, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ya tenemos la primera. Vamos a hacer la segunda y bueno, vamos a hacer todo igual hasta la fila número 42 y les voy a enseñar después cómo tenemos que unir a las dos piernas.